Buenos días, mi nombre es Marlene Bustamante y hoy vengo a hablarles sobre mi trabajo de investigación, el cual se titula Los juegos didácticos y la modelización matemática como estrategias para la enseñanza de los números racionales. Mi tutor, el profesor Carlos Gámez. Mi trabajo de investigación está estructurado en 6 capítulos. Vamos a iniciar por el primero, que es el problema. Sabemos que la educación es de vital importancia en la vida de todo ser humano, sobre todo la educación matemática, pues la matemática es la ciencia base de muchas otras disciplinas. Pero cuando hablamos de la enseñanza de las matemáticas vemos que existen ciertos problemas. Entre ellos, cuando uno hace un análisis, observamos que existen deficiencias matemáticas desde la primaria. Cuando a un estudiante no se le enseña desde los primeros niveles cómo es la matemática, pues evidentemente esto va a traer consecuencias cuando ya esté en niveles superiores. Seguidamente, el abuso del conductismo, y no necesariamente me refiero al uso del pizarrón y del marcador, porque con profesores de matemática lo debemos hacer, sino cuando se le exige solamente un método al estudiante para resolver un algoritmo y no le damos oportunidad de que él pueda explorar, hacer su propia solución a través de otros métodos. No se les da oportunidad de que ellos mismos analicen y den respuestas. Poco apoyo familiar, pues la misma familia y la misma sociedad son los que se encargan de inducir pensamientos negativos acerca de la matemática, como que la matemática es muy difícil. Y eso pues ya crea un obstáculo en el estudiante. La falta de estrategias lúdicas y convencionales. Cuando uno como docente es muy rutinario, ¿qué va a crear en el estudiante? Simplemente un aburrimiento de que ellos no se van a sentir motivados a seguir aprendiendo matemáticas. La desvinculación de los contenidos con la realidad. Cuando los estudiantes no saben para qué sirven las matemáticas, pues no sienten motivación por estudiarlas, se estresan, se cansan. Y por último, la falta de formación docente. Pues cuando un docente no está bien formado, pues no puede enseñar bien o simplemente no se actualiza constantemente. Y eso trae un problema que es que un deficiente rendimiento académico en matemáticas, que como consecuencia pues desmotiva a los estudiantes y desmotiva a los docentes, y el aprendizaje pues es prácticamente nulo o poco fructífero, y por ende pues crea un fracaso en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Dicen que cuando un ser humano no se desarrolla bien con habilidades matemáticas, pues tiene un poco de desenvolvimiento en la cotidianidad, le cuesta solventar situaciones diarias, y pues existe un detenimiento en lo que es la evolución académica. Pues la matemática es importantísima como para el estudio de la química y de la física, y si yo no la desarrollo bien, pues va a tener problemas en esas otras dos ciencias. Es por todo esto que yo vengo hoy a proponer los juegos didácticos que integren la modelización matemática en la enseñanza de los números racionales. Lo anterior dicho, pues mi objetivo en general: proponer un juego didáctico de la modelización matemática como estrategia de enseñanza para los números racionales del primer año de educación media. Dentro de los objetivos específicos tenemos diagnosticar primero cuáles son las estrategias que usan los docentes, ver la factibilidad que tienen las estrategias que yo estoy proponiendo, seguidamente la aplicabilidad de la misma, y pues por último lo que yo quiero es ofrecer un plan que integre los juegos didácticos y la modelización matemática para la enseñanza de los números racionales. Este trabajo de investigación se justifica teóricamente pues porque se está aportando una teoría que es la matemática realista o la contextualización matemática, y una estrategia que es la modelización matemática. En el aspecto socioeducativo pues va a beneficiar a los estudiantes, a los docentes y pues a la institución en general. Cuando todos estos están motivados pues ponen alto la institución. En el aspecto práctico, porque existe mucha mayor organización, se rompe la rutina y en realidad no requiere ningún tipo de gasto económico o muy pocos gastos económicos. Y en el aspecto metodológico pues está ofreciendo un instrumento que les servirá a futuros investigadores para los trabajos que ellos deseen hacer en cuanto al tema. Seguimos con el capítulo 2, que es el marco teórico. Primero voy a mencionar un poco de los antecedentes. Aquí tenemos uno internacional, uno nacional y uno regional. El internacional está dado por Waldo Santoya y lo hizo en Cartagena, Colombia, que dice: implementación de la lúdica como herramienta para fortalecer el aprendizaje de las operaciones básicas de los estudiantes del grado primero
de la institución educativa Adventista Cartagena de India. Él en su análisis pues se dio cuenta que proponiendo esos juegos lúdicos el aprendizaje fue mucho más fructífero. Esa investigación fue de tipo cualitativa y se basó sobre todo lo que fue la observación y la descripción. Seguidamente tenemos una investigación de tipo nacional creada por Lugo, que fue aquí en Venezuela, la cual se titula Estrategias didácticas para desarrollar la transición de la aritmética al álgebra del contenido de las ecuaciones. O sea, cuando, en términos muy coloquiales, cuando ya se habla, cuando en matemáticas se introducen las letras, cuando se sale de la rutina, pues eso siempre crea muchos problemas en los estudiantes. Y cuando se implementan estrategias didácticas, pues eso ayuda mucho más para el aprendizaje de ellas. Por último, tenemos una investigación la cual se titula Los juegos didácticos como estrategias metodológicas para la enseñanza y el aprendizaje de las operaciones básicas en los números racionales. Pues aquí el investigador observó que el aprendizaje de matemáticas es muy vago desde los inicios, cuando no se implementan estrategias para aumentar la productividad del mismo, y con las estrategias que él implementó, que fue una guía didáctica, pues esto estimuló mucho más el aprendizaje de los estudiantes. Bueno, una de las teorías más importantes que hoy voy a mencionar es lo que es la enseñanza de la matemática. La enseñanza de la matemática no solamente se centra en dar contenidos matemáticos, sino en vincularla un poco más allá, ver la aplicabilidad de esos contenidos en todas las áreas, tanto en el aspecto social, en el aspecto cultural y sobre todo en el aspecto científico. La educación matemática, según Valdés, dice que tiene un pie puesto en el terreno de la educación y otro en el terreno de la matemática. Y según Hickson, dice que existen otras disciplinas que lo que me fomenta la educación matemática, por ejemplo, la matemática como objeto de estudio, el para qué y por qué yo la enseño, la psicología, es lo que me permite reflexionar para qué yo estoy aprendiendo matemática, la filosofía, por qué yo estoy aprendiendo matemática, y la sociología, dónde y a quién debo yo enseñarle matemática. Recordemos que la enseñanza de la matemática es un proceso secuencial y organizado que debe cumplir con ciertas fases, que eso es lo más importante de esta investigación, porque en base a esto se centra el estudio. El planeamiento, que es la estrategia, la forma en que el docente planifica la enseñanza, no solamente los contenidos, sino planifica la enseñanza. Aquí donde el docente debe estarse actualizando. La conducción es la orientación, la forma en la que el docente va a dar esos contenidos matemáticos. La evaluación es cuando el docente va a medir el alcance del objetivo planteado en esta primera parte. En las relaciones interpersonales, lo más importante es ver la capacidad que el docente tiene de que los estudiantes a través de la matemática sean capaces de fomentar la comunicación, la relación ante la sociedad y con sus mismos compañeros. Seguidamente vamos a hablar sobre la teoría, lo que es la matemática realista o la contextualización matemática. El principal fundador de la matemática realista fue Hans Freude, donde él contempla que la enseñanza de la matemática está relacionada con la realidad, que debe ser cercana a los estudiantes y significativa en el contexto social. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la matemática debe centrarse en el contexto donde se esté desarrollando los contenidos. Según Brexun, que citan a Freudenthal, dice que la matemática realista es un proceso que involucra reconocer ciertas características de la situación que se está estudiando, descubrir qué aspectos matemáticos tiene esa situación real, ejemplificarla, o sea, tratar de asociarla con ejemplos a la realidad o al término matemático, encarar, buscar comparaciones con cosas que ya conozco. Una interrupción repentina. ¿A qué se refiere esto? De que el estudiante va a tener como un encuentro con la realidad y se va a dar cuenta de la aplicabilidad de la matemática. Buscar atajos. Siempre yo tengo que buscar de solventar una situación de la forma más rápida o de la forma más eficaz. Reflexionar. Cuando yo hablo de reflexionar es ver si a través de la matemática yo pude resolver mi situación.
Seguidamente, la matemática realista pues tiene relación con lo que es la vida cotidiana en el contexto de los estudiantes. O sea, yo tengo que, para poder enseñar matemática, primero debo ubicarme en el contexto porque no todos los contextos tienen las mismas características. ¿A través de qué? Pues lo hago a través de esquemas, de modelos, de exploración, de la generalización. Y la matemática realista simplemente es un proceso de aprendizaje donde se construye el conocimiento. Bien, las estrategias de enseñanza, según Aniobay y Mora, es el conjunto de decisiones que toma que toma el docente para orientar la enseñanza, con el fin de ¿qué? De promover el aprendizaje, para que ellos entiendan el por qué y para qué se enseña la matemática. Se debe basar en las necesidades de los educandos, o sea, debo valorar el contenido en el contexto. Las estrategias de enseñanza es un trato pedagógico donde se necesita que haya mucha comunicación y debo tener claro cuál es el objetivo o a qué es lo que yo pretendo llegar. En este caso, la estrategia de enseñanza que yo voy a tomar son los juegos didácticos y la modelización matemática. ¿Para qué? Para fomentar la enseñanza ¿de qué? De los números racionales. La primera estrategia, que es la modelización matemática, esto ya es como una estrategia que deriva de la contextualización o de la matemática realista. Dice que debe ubicarse en situaciones reales y cotidianas, y esas situaciones reales y cotidianas las debo resolver a través de problemas matemáticos. Según Cervantes, define la modelización matemática como un proceso racional de elaborar modelos matemáticos para expresar fenómenos reales, y para que esto se pueda dar debo cumplir con ciertas fases. Primero debo estudiar la situación real, saber qué es lo que yo quiero resolver, si es una situación de biología o simplemente si es una situación de la vida cotidiana como comprar frutas con ciertos parámetros. La elaboración de modelos, a través de qué forma matemática yo puedo resolver esa situación, si a través de una ecuación, de una función, de simplemente una suma de números racionales, como sería en nuestro caso. La solución del modelo, pues esta es la parte matemática, que es resolver simplemente un algoritmo. Y la validación del modelo, que es cuando yo le doy solución a lo que planteé en la primera fase, que es el estudio de la situación real. Luego seguimos con la segunda estrategia, que son los juegos didácticos. Dice que los juegos didácticos estimulan la motivación, porque cuando se trata de ganar, competir y destacar, pues los estudiantes se motivan mucho más. Los juegos se clasifican según la estrategia o según conocimiento. Esto, según Gairy, dice que la matemática es un apasionante juego. Los juegos dicen que traen un efecto positivo en el aprendizaje. Según Muñiz, Alfonso y Rodríguez, afirman que el paralelismo existente entre las fases de los juegos de estrategia y la resolución del problema fomenta el descubrimiento de procesos heurísticos en los estudiantes. Los mismos explican que los juegos desarrollan capacidades cognitivas en los tres niveles de representación: en activo, icónico y simbólico, que requieren esfuerzo, rigor, atención, memoria y que estimulan la imaginación. Y por último, dice que los juegos aumentan pues, el interés por aprender. Seguimos con la enseñanza de los números racionales. Sabemos que los números racionales están presentes en todos los aspectos de la cotidianidad, y sabemos pues, que los números racionales son los que se escriben de la forma penteco, como en este caso tengo aquí 2 séptimos, y que es una razón entre dos números. La enseñanza de los números racionales estimulan el pensamiento lógico y racional, y los mismos están presentes en todos los aspectos de la cotidianidad. Hasta el simple hecho de hacer una ensalada de fruta o una receta para hacer una torta. Aquí tenemos un problema basado en la realidad. Dice, para elaborar cierto pastel, la receta dice que por cada libra se debe usar un 3/4 tazas de almendras. Si nos encargan un pastel de 3/2 de libras, ¿cuántas tazas de almendras son necesarias? O sea, simplemente es una relación matemática que tiene que ver con números racionales y que se debe solucionar pues, para solucionar un problema de la cotidianidad. Aquí les presento mi cuadro de operacionalización de variables. Vamos a hacer 2 estudios en base a la teoría ya mencionada, que es: las variables van a ser la enseñanza de la matemática y las estrategias de enseñanza. Y las dimensiones son
las fases de la enseñanza, las estrategias lúdicas, la movilización matemática y la integración de estas estrategias. Seguimos con el capítulo 3, que es el marco metodológico. El paradigma de la investigación fue bajo el sistema cuantitativo. El diseño de la investigación fue de campo. El nivel de la investigación fue de tipo descriptivo. La modelización de la investigación fue bajo el proyecto factible. Las fases de la investigación fueron la diagnóstica, la factible y el diseño, que ya las mencionaré. La población y la muestra. La población fueron 30 docentes del municipio Uribante y como la población fue menor a 50, pues la muestra fue cesal y se tomó la misma muestra como población por ser menor a 50 personas. Para técnica e instrumento de recolección, se hizo el cuestionario tipo Likert, el cual estuvo conformado por 30 ítems. Para la validación y confiabilidad de los instrumentos, se utilizó lo que fue el juicio de expertos y el alfa de Cronbach. Y la técnica y análisis de datos fue la estadística descriptiva y el paquete estadístico SPS. Las fases de la investigación fueron la diagnóstica. Aquí fue donde se determinó cuáles eran las estrategias que los docentes usaban, y cuando se observó se vio que los docentes eran muy tradicionalistas y no usaban ningún tipo de estrategia lúdica o poco convencional. La factibilidad, pues se vio factible en todos los aspectos. En el aspecto técnico, porque se pueden proponer las enseñanzas. En el aspecto social, porque facilita o estimula a todos los integrantes del proceso educativo. Y así en el aspecto legal, porque está dentro de los reglamentos del currículo. Y en el aspecto económico, porque no requiere ningún gasto significativo. El diseño, pues aquí es donde se va a diseñar lo que es como tal la propuesta, que ya lo explicaremos más adelante. Seguimos con el capítulo 4, el análisis de los resultados. Voy a hacer este pequeño análisis en cuanto a las dimensiones que ya les mencioné anteriormente. Dice, representación de la dimensión, fases de la enseñanza. Para esa dimensión se establecieron 10 ítems, donde el que pudimos observar, miren, como ustedes pueden observar acá en este gráfico, ni siquiera el 50% de la población cumple con todas las fases de la enseñanza. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces que el proceso de enseñanza y de aprendizaje va a ser poco nulo. ¿Y qué encontramos? ¿Cuáles fueron los hallazgos de la variable enseñanza de la matemática? Pues que no se está cumpliendo a cabalidad. Seguidamente nos vamos con la estrategia lúdica. Podemos observar que ni siquiera un cuarto de la población usa estrategias lúdicas, y si no las usa, pues tampoco las crea ni mucho menos las aplica. Entonces, en tal sentido, los resultados pues fueron poco favorables, porque el aprendizaje de los estudiantes es un poco rutinario. Luego nos vamos con la modelización matemática. Aquí es evidente que no usa la modelización matemática, que la enseñanza de los contenidos suele ser muy tradicionalista. Por último, tenemos la integración de las estrategias. Podemos observar que si no usan estrategias lúdicas ni la modelización matemática, mucho menos la integración de esta misma. ¿Qué hallazgo tenemos sobre la variable? Pues que las estrategias de enseñanza son poco usadas, simplemente planifican contenidos, mas no planifican cómo enseñar dichos contenidos. Seguimos con el capítulo 5, que son las conclusiones y las recomendaciones. Bueno, en base a los objetivos planteados, ¿cuáles son las estrategias usadas por los docentes? Cuando se hizo el análisis de los resultados, pudimos observar que los docentes solamente planifican contenido. Sí hacen la evaluación sí la hacen y es de manera cuantitativa. Y pues ahí más o menos es la única de la fase de la enseñanza que medianamente cumple. O sea, ellos no le dan importancia a fomentar las relaciones interpersonales entre los estudiantes, ni con el desarrollo. Por tal motivo, pues se ve que hay un incumplimiento en la fase de enseñanza. Seguidamente, cuando se habla de que ellos aplican los juegos didácticos y la modelización, es muy mínimo. Ellos son muy tradicionalistas y no crean estrategias de enseñanza. Por tal motivo, pues se vio que es factible ofrecer el plan
donde se propongan estas estrategias de enseñanza para la enseñanza de los números racionales. ¿Qué se recomienda en base a estos resultados? Que se fomente el cumplimiento de las fases de la enseñanza. Hay que proponer talleres de formación y actualización docentes y que hay que solventar las situaciones problemáticas de todo tipo de índole. Bueno, vamos con el capítulo 6, que es la propuesta. El nombre de mi proyecto o de la propuesta es un plan de formación docente que integra los juegos didácticos y la modelización matemática en el desarrollo de los números racionales. Dice, se va a diseñar un plan donde los docentes harán uso de estrategias como lo que es la modelización matemática y los juegos didácticos, con el fin de ¿qué? Pues de enseñar los números racionales. Este plan de formación será presentado a los 30 docentes que integran, elaboran en el municipio de Ivante, Estado Táchira. Justificación de la propuesta. Se justifica primero porque esta propuesta cumple con todas las fases de la enseñanza. Seguidamente porque estas estrategias que se muestran se adaptan a todos los contenidos y son expansibles para otros contenidos. Integran, cuando se integran a los niños, pues fomentan los procesos cognitivos. Aseguran el éxito del proceso de enseñanza y aprendizaje y esto genera efectos positivos y duraderos. Seguidamente porque van a generar en los estudiantes un mejor desenvolvimiento en la cotidianidad. Y por otra parte, pues va a agilizar el aprendizaje de los números racionales. La parte teórico o las teorías en las cuales se justifica esta propuesta, pues mira, aquí podemos observar que hay muchos autores que la justifican, que la aprueban. Dice, por ejemplo, la teoría de la relajación de Lázaro de 1883 dice: el juego aparece como actividad compensadora del esfuerzo, del agotamiento, que genera en el niño otras actividades más serias o útiles. O sea, cuando los estudiantes ven que no son actividades tan serias, que ellos pueden jugar y que pueden estimular, pues ellos van a sentir motivados, a su vez que van a ir aprendiendo. Por ejemplo, esta otra teoría, el juego de Freud, dice: el juego tiene un destacado valor terapéutico, que lo que le permite al estudiante salir de todas las situaciones problemáticas que él tiene, puede llegar a fomentar de mucha mejor forma el aprendizaje. Tenemos esta otra que es la dinámica infantil, dice: el niño juega porque esa es la esencia del niño. El producto es lograr el uso de la modelización y de los juegos didácticos como estrategias de enseñanza. ¿Cuál es la factibilidad de esta propuesta? Operativa e institucional. Tengo disposición para abordar institucionalmente. Se cuenta con el apoyo de todos los entes de la institución. En el aspecto social, pues porque solventa necesidades que se presentan en la enseñanza de la matemática. Y aparte, pues se adecúan a las características de cada contexto. Y en la parte económica, pues porque no requiere ninguna inversión monetaria. ¿Cuál es la finalidad? Ofrecer un plan de formación docente donde se integren los juegos y la estrategia de enseñanza. ¿Cuáles son las metas? Pues lograr mejorar en los docentes, integrar a todos los procesos, a todos los miembros del proceso educativo e incluir las estrategias que son la modelización y los juegos. Este plan de ejecución, lo primero es formar a los docentes, segundo crear junto con ellos una planificación donde se haga uso de ambas estrategias. Aquí tenemos la planificación que se hizo con los docentes, donde se resalta que todo lo que se va a planificar sobre los números racionales se va a explicar el contenido a través de un juego didáctico en el que se implementa la modelización. El mismo se denomina la oruga matemática. La oruga matemática simplemente es un juego de mesa que está constituido por 96 casillas. Esas 96 casillas están divididas en 4 colores y cada uno de esos colores representa operaciones matemáticas. ¿Cuál es el propósito? Que los estudiantes puedan resolver más ágilmente operaciones que tengan que ver con los números racionales y la representación de los mismos.
Otra aplicabilidad de esta propuesta es que la misma ficha me pueden servir como guías para contenidos matemáticos. Aquí está el juego. Como podemos observar, está dividido en 4 colores. Iniciamos del número 1, que está representado por 2 medios, que significa 1. O sea, estamos aquí valorando lo que es la representación de los números racionales. Y así, de igual manera, cada uno de los números. Por ejemplo, 74 medios, que es 37. Las fichas del juego, las amarillas, van a representar operaciones que tienen que ver con la suma de fracciones. Las azules, operaciones con la resta de fracciones. La roja, multiplicación de fracciones. Y la verde, división de fracciones. Aquí tenemos un ejemplo de cada una de ellas. Por ejemplo, en una reunión de amigos, Juan parte una pizza en 8 partes iguales. Leo come 9 medios de pizza, Disley un octavo de pizza y Juan 4 octavos de pizza, y se pregunta que cuántos pedazos comen ellos en total. Y evidentemente aquí lo que tienen es que hacer una operación matemática de suma, la cual dice que todos comen 8 pedazos de pizza. De igual modo, aquí operaciones que tienen que ver con la resta. Dice, Santiago lleva al parque 8 medios de carros de juguete y solo regresa con 6 medios de carros. ¿Cuántos carros dejó olvidados en el parque? Y aquí de multiplicación dice, ¿cuánto dinero tiene Ana si en su cumpleaños José le regala 1800 medios y gasta 1 medio del dinero? Aquí pues lo que tenemos que hacer es una multiplicación matemática. Y por último dice, Carmen vende 56 kilogramos de panela. Si cada día vende 28 tercios de panela, ¿cuántos días tardó en vender la panela? Pues aquí a través de una operación que se resuelve a través de la división. Dice, el éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos días tras día. Muchas gracias.